Hola amigue, que escuchas Radio Tirso Libertaria. ¿Compones música? ¿Tocas en algún grupo de tu barrio? ¿Tienes una banda? Nos encantaría escucharte y poder reproducirla en nuestra emisora. Contacta con nosotros en el teléfono 692 72 0150 o escríbenos a radiotirisolibertaria@cntmadrid.org. Salud, amiga. Hola, soy Xochitl Itzel y los escucho desde mi bella Ciudad de México. Esta es la mejor hora para escuchar. Vive y lucha en Radio Tirso Libertaria. Salud. Como ideal social y como realización efectiva, anarquía quiere decir una manera de vivir en la cual el individuo, desembarazado de toda coacción legal y colectiva que tenga a su servicio una fuerza pública, no tendrá otras obligaciones que las que le imponga su propia conciencia. Poseerá, por tanto, la facultad de entregarse a las inspiraciones reflexivas de su iniciativa personal. Gozará del derecho de intentar todas las experiencias que le parezcan deseables o fecundas. Aceptará libremente todos los contratos que le liguen a sus semejantes, siempre de carácter temporal irrevocable, y no queriendo hacer sufrir la autoridad de otro, sea quien sea. Así, dueño soberano de sí mismo, de la dirección que dé a su vida, de la utilización que haga de sus facultades, de sus conocimientos, de su actividad productora, de sus relaciones de simpatía, de amistad y de amor, el individuo organizará su existencia como mejor le parezca, desenvolviéndose en todos los sentidos a su manera, gozando en todo de su plena y entera libertad, sin más límites que los señalados por la libertad plena y entera también de las personas. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy vuestro programa magazine Vive y Lucha, donde conduciremos el programa Óscar y Mario Cortés. Hoy tenemos al compañero Antonio, militante de CNT. Vamos a seguir. Esta es una radio para todas las personas, una radio para la clase trabajadora, una radio donde tendremos diversos temas relacionados con la vida, la lucha social, los derechos laborales y la identidad anarquista. Continuamos con las emisiones en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa donde podréis intervenir, plantearnos vuestras reclamaciones, preguntarnos vuestras dudas en derechos laborales y colaborar con nosotras. Ponemos a vuestra disposición el siguiente número para contactar con nosotros, 692-720150, y nuestro mail para vuestras preguntas y sugerencias, radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Tanto en el teléfono como en el mail podréis hablar con el equipo del programa para lo que queráis: preguntas, propuestas de temas a tratar en próximos programas, intervenciones vuestras a través del WhatsApp, en mensajes de voz, intervenciones en directo en el programa, etcétera. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de criminalizar el anarquismo. Aún tenemos todavía en nuestra mente, está resonando la entrevista a Elisa Di Bernardo con toda la historia de su compañero Gabriel Pombo da Silva, que está actualmente en prisión, recibe torturas, recibe coacciones, y bueno, hoy pues vamos a hablar de la segunda parte del programa, como he dicho, y empezamos refiriéndonos a la COPEL. Está con nosotros Antonio, un compañero de CNT AIT, que va a colaborar y va a decir sus opiniones sobre el tema. Finalmente, quienes fuimos silenciados tomamos la palabra. Esto es una frase de la COPE.
El 1 de agosto de 1976, los medios empezaron a informar sobre el estallido de un motín en la cárcel de Carabanchel. Los actos de protesta en el centro penitenciario parecen estar encaminados a mostrar su desaprobación por la amnistía decidida el viernes por el rey, fundamentalmente prevista para delitos de tipo político y de opinión, se leía en El País. En la azotea de la prisión se había colocado una pancarta en la que se leía «Libertad». Acababa de nacer la COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha, la organización de los presos sociales que se consideraban igual de víctimas del régimen franquista que los presos políticos de Franco. Reivindicaban la amnistía para todos. Presos a la calle era su lema, sin distinciones. Unos meses antes de que se proclamara la ley de amnistía para los presos políticos, en octubre de 1977, los sociales toman conciencia de que son víctimas de una situación injusta, según el abogado Pepe Galán, y es cuando, en palabras del preso Daniel Pont, se desarrolla un movimiento más o menos organizado para presionar al Estado. Cualquier método era válido para la COPEL: pancarta, motines, autolesiones, agresiones, incendios, etc. Pero la amnistía no estaba entre los planes del gobierno postfranquista, como dejó claro Fraga en una entrevista que aparece. La represión fue escalando: palizas, torturas e incluso el asesinato de algún interno, como el anarquista Agustín Rueda. Métodos válidos para amedrentarles, parece, para mantener un estado de miedo permanente como forma de control y dominación, asegura Pont. Finalmente, la herramienta más útil para sofocar la lucha fue la creación de macrocárceles inspiradas en la prisión alemana de Stammheim, como la de Herrera de la Mancha, inaugurada en junio de 1979, con módulos separados y celdas de aislamiento. Divide y vencerás. Esto ya lo hablamos en el anterior programa con Gabriela, o sea, con Isabel, y es así, es como han actuado pues para vencer este movimiento que surgió. Tenemos con nosotros a Antonio. Adelante, Antonio. Vamos a ver, pues yo he estado allí bastantes veces en la cárcel. Entre el primer motín que se hace, la primera manifestación que se hace en la Séptima Galería, fue aproximadamente pues en el 76. En el 76 ya empezó a hacerse movimientos para poderse subir al tejado. Una vez que esto ya iba de bien en bien, empezaron varios compañeros a hacerse cargo de este movimiento, que por cierto quedó muy bien y fue muy esencial para todos los presos. En el año 1977 se sabía de que iban a hacer una movida que era pues subirse otra vez y hacer un grupo que se llamaría COPEL. Entonces, una vez que se hace esto de COPEL, desde el reformatorio y desde el hospital se empiezan a tirar partines desde arriba de las celdas hacia abajo para decir que iban a hacerlo. Una vez que estaban haciendo esto, pues los medios de comunicación se dieron cuenta de todo y saltaron, ayudaron varios abogados, varios periodistas también, y eso iba prosperando. Pero luego en la amnistía no existió. Sí existió un pequeño indulto que a muchos no nos pilló. En el momento de 1977 yo no me encontraba en la prisión, sí en el 76, pero no en el 77. Yo me encontraba en esa fecha detenido en la Dirección General de Zaragoza. El mismo día que me llevan a Zaragoza, 2 días antes del motín del 77, me llevan a la cárcel de Torrent, Zaragoza. Allí había unos cuantos compañeros que me conocían. Ya tenían preparado, de todo lo que habían oído, de todo lo que habían visto en Carabanchel, otro motín. Entonces estuvieron hablando conmigo y 2 o 3 chicos más que habíamos allí, y les dijimos que bueno, que se iba a hacer. Me dijeron que sobre las 5, las 6, las 7 de la tarde. Les dije que bien, que nos abrieran porque estábamos en periodo. Así se quedó. A esa hora exacta se empezaron a tirar los colchones, a quemar todo, a subirse para arriba, para abajo, y nos abrieron las puertas.
Intentamos hacer todo lo que pudimos, hicimos mucho ruido, y lo que más me sorprendió es que en la calle, por primera vez en mi vida, había visto yo un partido, que era el partido de la CNT, que estaba a favor de lo que estábamos haciendo en Zaragoza, señores. Fue la primera vez que yo vi la CNT chillando en las puertas de las cárceles de Torrero, en Zaragoza. Una vez que esto se terminó y entraron la policía, los antidisturbios, y encerraron a todos, se abrieron las puertas, y al lado de la celda nuestra de periodo había otros 2 chicos que habían entrado por la mañana, calcinados, quemados, porque nadie se dio cuenta de que estaban también ahí. Desde febrero de 1977 se organizaron diversas acciones reivindicativas, como la jornada de solidaridad con los presos hecha en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid el 3 de marzo de 1977. La acción más sonada fue el motín organizado en la cárcel de Carabanchel el 18 de julio de 1977, durante el cual 8 presos subieron al tejado de la cárcel con una pancarta y el escudo de la COPEL, y cuando entraron los antidisturbios, alrededor de 800 presos subieron al tejado llamando a la amnistía, mientras otros se cortaron las venas para ser llevados al hospital. El motín fue sofocado 4 días después, y las autoridades trasladaron a los presos que habían subido al tejado en el penal de Cartagena, a los que se cortaron las venas en el penal de Córdoba, y otros en los de Burgos, Ocaña y Dueso. Sin embargo, los motines se extendieron a numerosas prisiones, y destacados artistas, políticos y sindicalistas pidieron una amnistía general. El momento álgido llegó el 13 de marzo de 1978, cuando el anarquista catalán y miembro de la COPEL, Agustín Rueda Sierra, murió a resultas de las torturas infligidas en la cárcel de Carabanchel. Como resultado del escándalo provocado, el director de la cárcel fue destituido y fue nombrado un nuevo director general de instituciones penitenciarias, al tiempo que la COPEL organizó un corte de venas generalizado en las prisiones el 10 de mayo. Adelante, Óscar. Como veis, y muchos somos jóvenes, no podríamos entender lo que sucede a lo largo de la historia, cómo gente acaba en situaciones tan tremendas, cómo el ser humano oprime al propio ser humano, igual a igual. No podemos entender muchas veces cómo gente es invisible. Todo lo que ocurre detrás de las paredes de la cárcel, para muchos es algo invisible, algo que no están sintiendo. La gente, la criminalidad, como decíamos en el programa de La Cañada Real, muchas veces va asociada con la pobreza, con la opresión, porque esa gente quiere ser visible y todo su ímpetu, su impulso empieza a salir. Y así se generó este conflicto histórico, la COPEL. Adelante, Antonio. Según lo que dice aquí el compañero, tiene toda la razón. Yo, y como yo, venimos un montón de gente. Yo vivía en Vallecas, en el barrio Cerro Tío Pío. No eran pisos, no eran chabolas, eran cuevas. Allí nacimos 5 hermanos, pero allí había mucha gente. Habían cientos de personas que venían de todas las ciudades de España y de todos los pueblos. Allí llegaban por la noche y se hacían una cueva, una chabola. Al día siguiente ya estaba hecho. Entonces ahí lo único que teníamos era mucha hambre, nada de estudios y solamente intentar ayudar a nuestros padres porque no podían darnos de comer. Era 1940, 1957, 1958 y 1959. A mí me llevaron a un colegio en el puente de Vallecas. Se llamaba el Colegio San Román, pero en Vallecas le llamábamos La Acacia, si algunos compañeros lo sabrán que eso es así. Ahí nos daban de comer. Los que tuvimos suerte de entrar en ese colegio comíamos, pero ¿qué es lo que pasaba? Que antes de comer nos hacían cantar abajo en el patio 10 o 15 minutos antes el Cara al Sol. Y el que más cantaba y más fuerte cantaba el Cara al Sol comía bastante mejor, vamos, le echaban más comida. Cuando nosotros éramos un poquito más mayores, nos dedicábamos a coger carbón en el puente de los Tres Ojos. No hablo de mí, hablo de casi todo Vallecas, niños con 10 y 11 años.
Nos subíamos a los trenes, a las vías. En aquellos tiempos los trenes eran locomotoras, se llenaban con carbón y palas. Y cuando nos veían a los chavales por allí con los cubos, ellos mismos tiraban el carbón hacia la vía para que nosotros lo recogiéramos, jugándonos la vida a que cualquier tren o cualquier mercancía nos mataran. De ahí pasé al reformatorio, al correccional. En el correccional ya me hice de otra manera. Ya dije, en mi casa no se puede pasar hambre. Y tantos como yo, amigos de Vallecas como yo, hicimos lo mismo. Empezamos de la nada, terminamos atracando, terminamos en la cárcel, terminamos en la Coppel y terminamos sufriendo. Pero aquí estamos, yo no me arrepiento de nada. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Desde luego vemos siempre lo mismo, que está ligado a la pobreza, ¿verdad? Y con terminar en prisión. Yo tengo una historia también similar. Bueno, yo no tengo padres, estuve en un internado y efectivamente nos hacían cantar el cara al sol. Son recuerdos que, aunque siendo muy niño, se quedan siempre en la cabeza. Muchas gracias, Antonio, por tu historia, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, seguimos adelante, Óscar, vamos a presentar un nuevo tema musical. Sí, un placer haber tenido a Antonio con nosotros. Yo también soy de Vallecas y tengo muchas historias que me contaba mi padre de cuando los movimientos que se hacían en El Pozo, donde nació el lema "El barrio es nuestro", ahora se comercializan camisas, ¿no?, que dicen "Vallecas es nuestro", ¿no?, un poco más moderno. Pues tenemos también un grupo del puerto de Santa María, ahí de Cádiz, de un barrio muy degradado que recuerda mucho a Vallecas, donde ir por las calles no es fácil, y ahí tenemos al grupo que por eso se puso el nombre de los Macarras. No tiene nada que ver con la otra definición de Macarras, ¿no?, que queda un poco obsoleta hoy en día. Pues os dejamos con un tema de los Macarras. A ver, uno al azar, ¿cuál será? Bienvenidos a Radio Tirso Libertaria.
Estamos escuchando Radio Tirso Libertario, CNT. Seguimos en Radio Tirso Libertaria en tu programa Vive y Lucha. Bueno, muy interesante todo lo que estamos hablando. Ahora vamos a tratar el tema de la persecución a anarquistas en Chile. Y bueno, tenemos un testimonio muy interesante que nos va a presentar Antonio. Adelante, Antonio. Hola, buenas tardes. Aquí el compañero César Pizarro, de Santiago de Chile, 81 razones para luchar. Privado de libertad, pero no de dignidad. Este compañero nos vino desde Chile, Santiago de Chile, a hacer unas conferencias a Italia. De Italia pasó aquí a Tiso de Molina, a la CNT, en compañía de otros compañeros que nos lo presentaron. Una gran persona, un gran anarquista, un luchador. Y nos contó de que en el 2010 hubo como una guerra grande en la cárcel de Chile. Funcionarios de prisiones intentaron con 3 o 4 individuos decir y declarar de que allí había habido un incendio, cuando los que habían quedado vivos dijeron que no, que eso lo habían provocado. Quemaron toda la cárcel, murieron 81 personas, entre ellos un hermano de César Pizarro. Es por el cual queremos hacerle este homenaje, porque es un luchador, un gran amigo y un gran defensor de la libertad. César Pizarro, 81. Bueno, pues directamente vamos a pasar a escuchar el testimonio. Morir bajo la ilegalidad del Estado carcelario chileno, en memoria de Jorge Luis Payalef Torres. En Chile existe el delito de tortura, increíblemente solo desde el 11 de noviembre del año 2016, ley número 20.968. Tipifica el delito de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ley que indica en una de sus partes lo siguiente: de la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución. Artículo 150, letra A. El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consistiere en que se aplique tortura, será penado con presidio mayor en su grado mínimo. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello, o estando en posición para hacerlo. Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima, la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad. Se entenderá también por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión con alguno de los fines referidos en el inciso precedente. Esta conducta se sancionará con la pena de presidio menor en su grado máximo. Jorge Payalef aún no estaba condenado, era imputado, inocente ante la ley. Se quitó la vida en la unidad penal de Rancagua el día 8 de abril del presente año 2022. El módulo 2 de este recinto carcelario, empresa concesionada, módulo de máxima seguridad y de régimen de aislamiento severo, indigno e ilegal para todo ser humano que se le aplique, donde las personas deben permanecer 21 horas de encierro por solo 3 horas de patio. Régimen ilegal, decimos, porque si leemos nuestra ley y constitución, el régimen que le aplicaban a Jorge y a todos sus compañeros en la actualidad, en el módulo 2 del penal de Rancagua, estamos frente a un grave delito ilegal de tortura. Relato de internos del módulo 2 sobre los hechos denunciados. Hace una semana se denunció a 2 gendarmes de este mismo penal y módulo 2 por tortura hacia primo legítimo a los señores gendarmes de apellido Ortega y Baña, los cuales le dieron una golpiza a uno de nuestros compañeros que casi lo mataron a palos en su cabeza.
Gendarmes que luego que el tribunal ordenara que tenían que apartarse de los internos del módulo 2, seguían asistiendo a trabajar, principalmente el gendarme de apellido Ortega, un acéfalo, enfermo, psicópata, neonazi, el cual se burlaba y se reía de los dictámenes del tribunal, gritando a viva voz que tenía defensa de sus gremios sindicales. Estos funcionarios del Estado, como muchos otros tantos, son los que se cobijan bajo el uniforme de la institución y el manto de impunidad que existe dentro de esta mal llamada gendarmería. En la cárcel de Rancagua no existen solo los apaleos y humillaciones, también existe la tortura mediante el aislamiento excesivo y prolongado, régimen que estamos seguros terminó con la vida de Jorge Payalev. Dentro de la cárcel de Rancagua y de todas las cárceles del país, la ilegalidad con la que trabaja Gendarmería impunemente, golpeando, abusando, gaseando, humillando, trasladando, comercializando, corrompiendo, vendiendo la vida y libertades, dejando morir personas, no dando atenciones de salud, coartando el derecho a estudiar, a trabajar, a capacitarse y reinsertarse a esta mal llamada sociedad. El pan de cada día, permitido por todos nosotros y nosotras, que desde afuera muy poco hacemos por frenar los comportamientos degenerados y descriteriados de la mayoría del personal de Gendarmería. Algo vergonzoso, repugnante, como la señora de Gregorio, encargada de salud, junto a otros gendarmes, saludando de besos en la cara y dándole la mano a los criminales de lesa humanidad que ingresaban a sus cárceles, hoteles de Chile a cumplir sus sentencias. Me dan asco, los aborrezco y me dan vergüenza, y me da pena vivir en el mismo planeta de ustedes. No entiendo el afán, el ánimo, el desquicio, en nombre de la nefasta ley, del Estado y de sus empleos, ser dirigentes del horror, las torturas y de dejar morir a las personas porque sí. Porque la ley en Chile, duela a quien le duela, dice muy claro, solo privación de libertad, nada más que eso, y al parecer a todos se les olvida cuando las personas van a cumplir sus condenas. ¿Dónde están los próceres de los derechos humanos, ministros de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, jueces de garantía? ¿Dónde está el INDH, la Defensoría Penal Pública Penitenciaria? ¿Dónde estaban todos los organismos llamados de defensa y promoción de los mal llamados derechos humanos? Y hasta digo, ¿dónde estaba yo para ayudar a Jorge, poder orientar, abrazarlo e invitarlo a seguir con su vida? Decirle que sus hijos lo esperaban acá afuera, su amor, su familia. ¿Dónde estaban los asistentes sociales, los psicólogos, las áreas técnicas, que de seguro no se han dado el tiempo ni de saber cómo están los familiares de Jorge? Porque se le apagó una ampolleta más de la cana, uno menos, un cacho menos, un delincuente menos, un grito menos desesperado para sus oídos, así como se les tuvo que gritar toda una noche para que le dieran un paracetamol a Jorge, porque estaba muy enfermo. Le prometieron ayuda médica, eso no llegó nunca, solo callaron sus gritos y lo dejaron morir en silencio, sin libros, sin clases de ética, sin talleres, sin capacitaciones, sin nada tan hermoso que promete la cárcel, empresa maldita concesionada, que se roba todo y no entrega nada. Delincuentes de mierda, roba vidas, roba sueños, roba anhelos, roban esperanza, roban la libertad. Estos últimos días se suman 2 intentos más de suicidio en la cárcel de Rancagua. El 27 del presente mes de abril 2022, Jorge Caroca, hechos que debería estar en los registros de CCTV de las cámaras, ya que en el momento que fue llevado a enfermería en horario nocturno pasó por estas mismas. El 28 de abril, ayer, se intentó suicidar el interno José Ricardo Peña Nieto, con las mismas intenciones de atentar contra su vida, debido a que mantiene una cuarentena desproporcionada de más de 24 días, donde no ha tenido visita con su familia ni comunicación. Sabemos que esta situación lo llevó a tomar esta terrible decisión. Por suerte, estos compañeros, por lo que nos han informado, están aún con vida. Al preguntarle a los internos por las graves situaciones que estaban ocurriendo en la unidad penal, al cabo segundo José Sánchez Jaramillo, gendarme a cargo de este módulo del penal de Rancagua, respondió muy tranquilo: yo me hago responsable ante cualquier suicidio en este lugar. Frente a una respuesta tan vacía, sin compromiso laboral, social ni humanitaria, solo nos queda llorar a Jorge en silencio, recordarlo como un joven de 29 años que tomó la drástica decisión de quitarse la vida en una de las cloacas más asquerosas de esta sociedad, la cárcel. No lo culpamos ni lo reprochamos, lo comprendemos y abrazamos desde el universo más lejano o cercano que nos lleva a esta oscuridad brutal, sin sentimiento ni fraternidad, donde el celador, el torturador, el que te deja en completo olvido y abandono, se llama Estado. No podemos dejar de mencionar los hermosos gestos de amor, cariño, respeto, fraternidad, hermandad, solidaridad que tuvieron contigo, Jorge, algunos de tus compañeros de prisión que aún siguen viviendo en tu última morada, querido hermano, resistiendo lo que tú no pudiste soportar ni resistir, querido hermano. Para nosotros no fuiste solo un número ni una pieza más de este engranaje asqueroso, sino un compañero, un amigo y un ser humano lleno de fe y sueños de libertad. A 11 años, 4 meses de la peor masacre carcelaria ocurrida en Chile, impune, un 8 de diciembre del año 2010 en la cárcel de San Miguel, donde dejaron morir a 81 personas, en las cárceles chilenas siguen torturando. Atentamente, 81 razones por luchar, privados de libertad, pero no de dignidad. Santiago de Chile, viernes 29 de abril del año 2022. Arriba los y las que luchan.
Morir bajo la ilegalidad del Estado carcelario chileno, en memoria de José Luis Payafet Torres. Esta filosofía política tiene una larga historia de siglos de pensamiento y acción social, que incluyen un rol destacado en los primeros movimientos sociales obreros de Chile y el mundo. E incluso en la actualidad, una cantidad no despreciable de personas, en su mayoría jóvenes, se ven identificados con las ideas anarquistas. Ellos y ellas son parte de toda una generación que está en extremo decepcionada por los partidos políticos tras el gobierno, así como por las grandes empresas detrás del modelo económico. Adelante, Óscar. Un placer haber escuchado a nuestro compañero desde Chile. Le mandamos un abrazo también a todos los presos y los que, como decía él, los que ya no están, un abrazo universal allá donde estén. Queremos recordar lo que hemos dicho antes, los presos son invisibles. Recordáis así, enlazando a la parte musical de Radio Tirso Libertaria, que aquí, por ejemplo, el grupo de música Escorbuto, cuando fueron detenidos en Madrid, que les iban a meter 2 años en prisión, las gestoras pro amnistía, como eran invisibles, eran 2 simples gente de pueblo, pobres, con problemas de drogadicción, pues no hicieron nada. Lo recordaban muchas veces en los periódicos de la época. También decirle a nuestro amigo que tiene todo nuestro apoyo desde Radio Tirso Libertaria. Podemos estar en contacto en nuestro correo, que lo hemos dicho, de Radio Tirso Libertaria, radiotirsolibertaria@cntmadrid.org, y les dejamos con una música, por cierto, de Chile. Invitamos a nuestro compañero también a escuchar a Legna y Natro, Más allá del cementerio, porque tendríamos muchas cosas de las que hablar, de las que ha dicho en su relato. Te dejamos con un grupo de allí, de tu tierra, que se llama Patio de Callaos, donde no hablan, porque el patio de Callaos son los cementerios. Os dejamos un tema con el grupo de Chile, Patio de Callaos. Radio Tirso Libertaria. Salir al más entiende a tu vecina. Me va a hacer el neopreno a las pastillas. Si has agarrado el camino equivocado, eres un fantasma y tu vela se ha cortado. Bienvenidos al patio de los callados. Por la vida me va a hacer el neopreno a las pastillas. Si eres un fantasma y tu pena te has cortado, sean bienvenidos al patio de los callados. Bueno, teníamos aquí a Patio de Callao, donde no hablan, Patio de Callaos en el cementerio, aunque Legna y Natro sí que hablan. Esa canción, este tema en concreto, se llamaba Asesino, muy acorde con lo que estamos hablando de los opresores de las cárceles. Bueno, pues seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, y estamos tratando la criminalización del anarquismo. Vamos a hablar un poco en clave histórica sobre este tema, porque no es nuevo. Se lleva criminalizando al anarquismo desde que empezó el movimiento. En el siglo XIX ya se empezó a criminalizar el anarquismo. Desde muchos voceros y grupos se hablaba de una internacional negra,
que había establecido una especie de comité secreto que promovía atentados terroristas en diversos países. El origen de esa supuesta estructura lo ubicaban en el Congreso de Londres de 1881, y a la cabeza del mismo personajes del renombre como Piotr Kropotkin o Enrico Malatesta. El mensaje era sencillo. En aquel congreso se aprobó una estrategia de enfrentamiento violento contra las instituciones del Estado y se proveía a los ejecutantes los posibles para llevar a cabo estas acciones. Incluso se reunió en Roma en 1898 una conferencia internacional para la defensa social contra el anarquismo que pretendía la articulación de colaboración policial de diversos países. Estos son los orígenes de la Interpol, bajo el paraguas de esta acusación. Sin embargo, la realidad, como siempre, acordaros del secuestro de la verdad, pues la realidad distó mucho de lo que se pretendía. El Congreso de Londres de 1881 no estableció ninguna táctica violenta, y los datos que conocemos del mismo y que sirvieron para esta estrategia provenían de infiltrados de las policías francesa e italiana. Todos los infiltrados lo conocemos muy bien aquí también en España. Kropotkin, acusado de esta estrategia, condenaba la utilización de una violencia sin sentido, pues como él decía, un edificio de siglos de explotación era imposible derribarlo con unos kilos de explosivos. Sin embargo, el chivo expiatorio del anarquismo funcionó durante mucho tiempo. Se acusaba a los anarquistas de la inestabilidad interior de muchos países y con ello se criminalizaba el movimiento obrero, considerándolo un problema de orden público. Se aprovechaban algunas circunstancias de violencia individual o de pequeños grupos para establecer leyes de excepción y represivas contra la libertad de organización. Acordado de la ley Mordaza que estamos padeciendo hoy, en 2021. El anarquismo se convirtió en un comodín, cuestión que se mantuvo en protestas recientes como la existencia de Black Bloc en las movilizaciones antiglobalización o el surgimiento de una autodenominada Federación Anarquista Informal, con epicentro en países como Italia, Grecia y España. En todos los momentos, nada nuevo bajo el sol, claro. Curiosamente, en los últimos días hemos comprobado como ante las propuestas algaradas que se han dado en la calle por las medidas adoptadas por la pandemia del COVID, muchos medios de comunicación han vuelto a utilizar el anarquismo como excusa. Ya sabéis, han sido los anarquistas. Un renombrado programa de televisión a cargo de un periodista que se hace llamar experto en cuestiones de sucesos decía abiertamente que Barcelona era un epicentro de experimentación del anarquismo internacional. En todas las noticias, al hablar de los perfiles de la protesta, los grupos anarquistas aparecían de forma indistinta como organizadores o participantes activos de la protesta. Da igual que los perfiles de los convocantes en las redes sociales, en su amplia mayoría, tengan una vinculación ideológica con la ultraderecha. El anarquismo funciona a la hora de meter en el mismo saco los perfiles de las protestas. Sin embargo, nadie apunta quiénes son esos grupos anarquistas, dónde se coordinan, qué es lo que piensan. El anarquismo fue, es y seguramente será un mantra para poder meter una amalgama de ideologías sin conexión ninguna. Luigi Fabri escribió un folleto titulado Influencias burguesas sobre el anarquismo, donde desgranaba lo que era el anarquismo y lo que algunos apuntaban que era. Y como ese discurso de la burguesía sobre el anarquismo había calado incluso en algunos sectores libertarios, Fabri acusaba que eran los literatos burgueses, los periodistas y personas alejadas del movimiento obrero revolucionario los que habían conferido una imagen violenta del anarquismo. Aunque el anarquista italiano no negaba la necesidad de la violencia en legítima defensa, sí niega la existencia de un anarquismo violento. Bueno, ya sabemos que cuando el Estado ejerce violencia, ellos lo llaman aplicar la ley y la justicia, y cuando las personas se defienden lo llaman terrorismo o criminalización o violentos. Bueno, pues doctrinalmente el anarquismo estaba alejado de la violencia.
Este interesante texto de Fabri iba dirigido a aquellos que utilizaban la palabra y el movimiento anarquista, pero también a aquellos que, denominándose anarquista, reproducían lo que en la burguesía y en los movimientos decían que era el anarquismo. En un momento de sus disertaciones sobre la violencia, Fabri afirmaba lo siguiente: la violencia, además de estar por sí misma en contradicción con la filosofía anarquista, por cuanto implica siempre dolor y lágrimas, es una cosa que nos entristece. Puede imponérnosla la necesidad, pero sí sería debilidad imperdonable condenarla cuando es necesaria. Malvado sería también su empleo cuando fuese irracional, inútil o se empleara en sentido contrario del que nos proponemos. Ciertamente Fabri hace un análisis de su momento histórico, insiste mucho en su texto, donde si bien no descarta una violencia concertada inherente a determinadas circunstancias históricas, la pasión por la violencia o la utilización de la misma porque sí eran entendidas como perjudicial para el anarquismo. Al igual que Malatesta, Fabri consideraba que el fin no justificaba los medios y que son esos medios los que determinaban un fin. Si tus medios son violentos, tu sociedad será violenta, y ponía como ejemplo el modelo capitalista o el fascismo. Adelante, compañero Óscar. Sí, recordáis programas pasados cuando hablábamos del tema de la violencia, ¿no? Que es como ese fuego que si no sabemos manejarle, pues te quema. Y que el fuego puede servir para hacer el mejor plato del mundo, un plato con amor, o puede servir para quemar a alguien a lo bonzo. La violencia es un tema muy complejo. Estos días he estado comunicándome con muchos grupos, ya que estoy en la parte musical: Fermín Muguruza, Roberto Mosso, La Soga del Muerto, Javi de Subversión X, y hemos tratado estos temas porque mi grupo, cuando empezó, pues tuvo su parte de violencia de la gente, ¿no? Cuando tratábamos el tema de que estábamos hablando de Legna y Natro, que eran Juanma y Yosu, que eran como venidos de otras dimensiones que piden rebelión, ¿no? Como si el universo fuera un compendio de dimensiones que actúan y interactúan como muy parecido a lo que hacemos en la CNT en las asambleas. Es algo increíble, pero bueno, se nos escapa ahora de nuestro límite en la radio, aunque no hay que limitarse, por cierto. Y la violencia siempre es algo que hay que saber entender, porque existen muchos tipos de violencia, lógicamente. Muchas veces para curar una enfermedad hay que darle cierta violencia al organismo para que éste luego se reestructure, pero la violencia, como decía el compañero Mario, si construyes un mundo por medio de la violencia y la herramienta de la violencia se convierte en lo más esencial, pierdes el rumbo de ese mundo que querías conseguir. Por ejemplo, CNT-AIT, si luchar contra los jefes, colgarles, patrón colgado, ¿no? Y generamos esa tensión en los piquetes, ¿no? Para ganar una victoria, ¿no? Y hacer un mundo mejor, pero si nos quedamos solo con eso, ay, pues me he cargado 3 jefes, le he ganado 3 jefes, ¿no? Y nos quedamos con esa revancha, vamos a estar siempre así en el modo revancha. Pero ¿y dónde está el mundo nuevo? Eso solo es la herramienta, lo importante es el mundo nuevo. Efectivamente, Óscar, cuando alguien se siente fascinado por la protesta, sin pararse a pensar determinadas cuestiones, estaremos en el punto en que Fabri criticaba a aquellos que se consideraban anarquistas según los parámetros que establecía la burguesía y los reaccionarios, anarquistas de derecha. Los denominaban un buen amigo mío, porque dice que hacen todo lo que la derecha quiere. Un servidor que ha participado de movilizaciones por la defensa de la sanidad pública en los últimos tiempos ante los recortes, o cuando organizamos la lucha de los afectados por la hepatitis C, o cuando rodeamos el Congreso, pues no logra verse identificado con unas movilizaciones que ve más ultraderechistas que otra cosa, donde lo que prima es un elogio a la algarada y el grito de libertad, sin poder entender a aquellos que la justifican. Lo hemos visto durante la pandemia, estos cayetanos, ¿verdad?, con la bandera y gritando libertad, o incluso en campañas de políticos, ¿no?, que su lema era libertad, ¿no? Y no es libertad, es, en fin, es fascismo. España ha tenido una serie de transformaciones sociales en los últimos tiempos que no han sido analizadas de forma coherente o reflexiva por los movimientos sociales, incluido el anarquismo.
El ciclo que se abrió con el 15M, donde parecía que se podría recuperar determinadas cuestiones horizontales, quedó sepultado en parte por un debate sobre si llevar a las instituciones o no a España. Ha tenido una serie de transformaciones sociales en los últimos tiempos. El ciclo que se abrió con el 15M parecía que podíamos recuperar determinadas cuestiones, pero como siempre se infiltraron los partidos políticos, en este caso de izquierdas, para apropiarse del movimiento. Seguimos con el nacimiento de un nuevo partido político, ¿verdad? Como de repente se acallaron todas las protestas y toda la movilización que había en la calle, que era muy potente, el tema de mareas, el tema de marcha de la dignidad, en fin, todo eso, ¿dónde está? Pues ahí tenemos la cuestión. Aún así, hay que ser optimistas y sentar unas bases de análisis y debate serio. Malatesta decía que para superar una sociedad injusta hace falta las bases y los conocimientos de un nuevo mundo. La destrucción por la destrucción es el nihilismo, y de ahí nunca se ha sacado nada bueno. No todo está perdido. Adelante, Óscar. Bienvenidos al infierno, decía Escorbuto, la destrucción, ha llegado el momento, el fin, los nihilistas. Pues aunque no lo parezca, dentro del grupo que caló en las entrañas de la gente había mucha filosofía, había mucho contenido filosófico, arquetipos que siempre hemos tenido y luchas que siempre han existido. Los anarquistas de otras épocas, como decíamos en el programa, el problema de la representatividad, pues que hablábamos de los gobiernos representativos y también en la representatividad en los trabajos, pues siempre han existido este tipo de movimientos, aunque en cada época se etiquetaron de una u otra forma. En los trabajos pasa lo mismo, los obreros somos divididos, nuestros movimientos son coaccionados o olvidados por medio de los sindicatos que nos representan, y al final es como una pequeña sociedad, ¿no? Tu trabajo, donde todos están contra todos, y al final no se puede edificar un buen trabajo y todos vivimos allí con miedo. Bueno, os dejamos un tema, ya que hoy vamos a tener a Cocha del grupo Macarra, que viene desde el puerto de Santa María. Os dejamos otro tema de los Macarras. Toda una vida perdida.
todos muertos. Nos reímos del fracaso y ahora que estamos todos muertos. Nos reímos del fracaso y ahora que estamos todos muertos. Nos reímos del fracaso y ahora que estamos todos muertos. Nos reímos del fracaso y ahora que estamos todos muertos. Nos reímos del fracaso. Y ahora que estamos todos muertos. Nos reímos del fracaso de la humanidad. Continuamos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Bueno, Óscar, ¿sabes lo que es el síndrome de Sherwood? Pues ahí me has pillado, yo que soy muy filósofo, recordaba el síndrome del norte, muy famoso, ¿no? Pero el que dices tú, hasta no sé ni pronunciarlo. Pues mira, ponemos como ejemplo del síndrome de Sherwood las últimas protestas en la Puerta del Sol en Madrid. Esta plaza, enclave habitual para las manifestaciones, volvió a convertirse en una ratonera. Unidades de antidisturbios taponaron cada calle aledaña y los allí reunidos quedaron encapsulados. Este era el momento de iniciar el síndrome de Sherwood. Se trata de un protocolo milimétricamente ideado para desactivar el potencial combativo de cualquier convocatoria. En el presente caso empezó ya minutos antes de las 7 de la tarde, hora establecida para la concentración por la libertad de un rapero, y lo hizo con registro supuestamente en busca de artefactos peligrosos. Todo lo vemos siempre cuando hay ciertas movilizaciones, se producen identificaciones, registros de la policía, la gente pues que va llegando al lugar de la concentración. La realidad es que este primer paso ya persigue de alguna manera desmoralizar a quienes protestan, haciéndoles ver que todo irá en la dirección que la policía determine. La redada estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender los ánimos. La consecuencia previsible de estos comportamientos previos y el diseño del dispositivo policial es que acabará en una batalla campal. El encapsulamiento que se iba a producir posteriormente apunta al mismo objetivo: presencia y visibilidad de los cuerpos represivos con el objetivo de intimidar. La intervención abusiva está también en los planes. Se producen las cargas policiales que en ningún momento quieren ser disuasorias, no se disimula. Además, es muy curioso que siempre se hacen las cargas policiales en el momento que abren los informativos, ¿verdad? Esto parece que es así. Se va directamente contra los manifestantes, considerados vándalos, y se ataca con suficiente velocidad para que no dé tiempo a la fuga y se provoque el enfrentamiento físico. El hecho de que el brazo ejecutor de todo esto sean agentes antidisturbios hace que se produzcan más excesos de los que hay planeados, como llamar puta de mierda a una joven o las numerosas agresiones a prensa acreditada. Se ha usado la misma táctica en manifestaciones como el rodeo al Congreso, en las marchas de la dignidad, en el Procés, o como no podía ser de otra forma por el caso de el rapero Hassel. El síndrome de Sherwood tiene claro y especifica que esto debe hacerse en paralelo con una gran campaña de los medios de comunicación. Miedo, criminalizar la protesta y omisión de la información se combinan para conseguir un rechazo por parte de la opinión pública. ¿Qué te parece, Óscar? Pues que ya sé lo que es, pero conociendo toda la definición, lo sabía por dentro, lo he vivido. Cuando tuvimos la manifestación en Vallecas contra Vox, hicieron esa estrategia
y no nos dejaban entrar a muchos, nos decían que si íbamos con pancartas que no podíamos entrar a manifestarnos, era una manifestación a la que podíamos ir, pero ya te daban a entender de que no podías entrar y mucha gente se estaba dando la vuelta. Entonces yo me encontré con un grupo de personas, le digo, pero ¿dónde vais? Pero vamos a rodear la calle, nosotros tenemos derecho a manifestarnos, o sea, no es una manifestación ni siquiera ilegal, pero daban a entender los policías que había ahí que no podías pasar, porque si llevabas una pancarta no podías pasar, que era un acto así solemne, sin pancarta y sin nada, pero que nos estaban haciendo, o sea, nos estaban programando para que todos volviéramos a casa. Muy interesante, Mario, la verdad es que, y como decías, se ha utilizado en muchos movimientos, y como decía mucha gente de Euskal Herria en tiempos del proceso, dice, en nuestro tiempo no había tanto móvil para grabar todas las injusticias, torturas y palizas que nos daban por allí. Si hubiera habido móviles hubiéramos tenido referencia visual histórica, pero no había tanto móvil encima. Así es, Óscar. Desde luego, la dictadura que vivimos es el gobierno absoluto de un partido, o más bien de los jefes de un partido que imponen a todos su programa especial, cuando no sus especiales intereses. Ya vemos temas de corrupción, claro. Se anuncia siempre provisoria, pero como todo poder tiende a perturbarse y a engrandecer las propias atribuciones, y acaban bien provocando la rebelión o consolidando un régimen de opresión. Nosotros, los anarquistas, no podemos dejar de ser adversarios de toda dictadura, cualquiera que sea, llámese dictadura del gobierno, llámese dictadura del proletariado, si se quiere. Los socialistas, por ejemplo, preparan los ánimos para soportar la dictadura. Piensan al menos que en asegurarse que vayan al poder los dictadores que ellos desean. Pues si el pueblo está dispuesto a obedecer, hay siempre peligro en que obedezca a los más hábiles, es decir, a los más malvados, es decir, a los políticos. Bueno, dentro de el tema de la criminalización, ¿verdad?, del anarquismo, de las protestas sociales, pues como hemos hablado antes con el compañero Antonio, está el sistema de la prisión. El sistema de la prisión, quiero decir, por ejemplo, la prisión represiva, de la prisión como castigo, fue establecido tardíamente, prácticamente al final del siglo XVIII. Antes de esa fecha, la prisión no era un castigo legal, se aprisionaba a las personas simplemente para retenerlas antes de procesarlas y no para castigarlas, salvo casos excepcionales. Bien, se crean las prisiones como sistema de represión, afirmándose lo siguiente: la prisión va a ser un sistema de reeducación de los criminales. En algunos casos, como el de Gabriel Pombo, pues no pueden con ellos, vaya. Después de una estadía en prisión, gracias a una domesticación de tipo militar y escolar, vamos a poder transformar a un delincuente en un individuo obediente a las leyes. Ante una institución con tales objetivos, destruir la voluntad de los individuos, comunidades y sociedades, a nosotros nos toca hacerle frente por medio de la solidaridad, que es lo que pasó con Coppel, la cual es un deber como compañeros y compañeras, pero también es una herramienta mediante la cual poder aminorar los efectos que la cárcel busca generar en los individuos. Podemos contrarrestar ese miedo, esa pretensión de arrebatar voluntades. Con nuestra solidaridad rompemos esos muros grises, y aunque sea a un nivel simbólico, contrarrestando ese aislamiento y miedo que la cárcel implica. El modelo de control de la miseria o la marginalidad pasa para criminalizar a la persona en situación de pobreza, haciéndole culpable de su situación y diciéndole que si trabaja podrá llegar donde quiera, cuando eso es totalmente falso. De hecho, vemos que las prisiones están llenas de pobres. Se utiliza el sistema penal para frenar cualquier disidencia política y social, cada vez con más mano dura, con la excusa de que hay violencia en la calle. Ahora no hay más delincuencia que en los años 80. Es la excusa para que el sistema penal actúe como contención de la marginalidad. El resultado es una hiperinflación carcelaria. Estados Unidos nos muestra el camino, con 700 personas recluidas por cada 100.000 habitantes.
hay una escalada del populismo punitivo. Es una tendencia que se inició en los años 80 en los Estados Unidos y Gran Bretaña, en paralelo a las reformas económicas y sociales del neoliberalismo, y tiene su auge ahora mismo con los nuevos partidos políticos que han surgido aquí en España. Y supone un replanteamiento de las políticas, no solo de las políticas penitenciarias y penales, sino de las políticas sociales. Se produce una contrarreforma del sistema del bienestar, en el que se intenta hacer pasar por excusas todas aquellas explicaciones estructurales de la delincuencia. Siempre que se intenta explicar que una persona que delinque es porque ha crecido en un entorno desfavorecido, se acusa a los investigadores de estar dando excusas sociológicas y se intenta transferir la responsabilidad de las situaciones que se pueden dar en la sociedad a la persona o a la capacidad de elección de cada uno. Adelante, Óscar. Recordar cuando sentimos ese miedo también en los puestos laborales. En las calles te amenazan con llevarte a la cárcel, en los trabajos te amenazan con llevarte al despido. Eso tiene que acabar, porque una vez que uno tiene miedo debe de saber que es normal, es natural. El 95% de la población o el 100% de la población, que quiero decir, el 100% ha tenido miedo. No existe nadie que no tenga miedo. Lo importante es seguir andando pasito a pasito. Cada uno tiene su ritmo. Unos se tiran a la piscina de golpe, otros poco a poco. No lo dejes de hacer, porque te vas a arrepentir. Cuando estás en un trabajo, si tu alma grita que tienes que llevar a cabo acciones sindicales contra un empresario, hazlo, porque lo mismo que hacen en la sociedad lo hacen en los trabajos. Es el mismo modelo. Lo mismo que hacen en las cárceles lo hacen en muchos reformatorios, que acaban con los chavales pues peor que cuando entraron. Desde luego la táctica del miedo es fundamental en esta sociedad y no hay que tener miedo. Trataremos de esto en próximos programas. A mí en cierta ocasión pues me preguntaran que a qué tenía miedo y yo les contesté: yo tenía miedo a mi suegro y murió hace 20 años. Entonces eso es así. El movimiento obrero consigue unas concesiones por parte del capital con forma del estado del bienestar. Esto es un engaño, porque llaman estado del bienestar al poder que uno tiene de comprar cosas que no necesita. Durante este estado del bienestar se entiende que la pobreza es algo marginal. El crecimiento económico arrastra a todo el mundo hacia un cierto bienestar. ¿Cuál es el problema? Pues que en el momento en que se aplican las medidas de retroceso, las contrarreformas neoliberales en el estado del bienestar, el riesgo de la pobreza se extiende hacia una población mucho más amplia y afecta a las llamadas clases medias. Bueno, clases medias es el invento que de estos políticos, ¿verdad?, de llamar a personas que tienen un salario de 1.500 euros clase media, cuando son trabajadores pobres. Continuamos pensando en la persona en exclusión como la persona que no sabe gestionar su propia vida y que además quiere depender de los servicios públicos. Los medios y los políticos han reproducido discursos muy peligrosos. Se defiende que las personas viven en la pobreza porque no tienen ganas de trabajar o porque no son bastante emprendedoras. Se ofrece ingresos mínimos vitales, cuando esto desde luego es una trampa. Durante la crisis, primero, se ha hablado de que los parados no buscan trabajo porque tienen subsidios, lo es. Y cuando todo el mundo acepta que el mercado español es disfuncional y que no volveremos a generar ocupación para dar trabajo a todas estas personas que están en el paro, entonces empiezan a hablar de emprender. Se insiste en que hay un problema de emprendedores y los discursos se centran en que las personas que lo están pasando peor son parásitos de la sociedad. Y encima se trata de una persona en situación de vulnerabilidad, que delinque o hace actividades mal vistas o al límite de la legalidad. Cuando los verdaderos delincuentes y ladrones ya sabemos dónde están, ¿no? Los que se llevan el dinero a Suiza y luego se pasean por ahí. Se produce una represión muy dura. Hay un elemento penalizador y criminalizador de cualquiera que se encuentre en situación de pobreza y no haga esfuerzos titánicos para volver a entrar en un mercado laboral cada vez más precario e indigno. Todo lo que nos acaba de comentar Óscar, la mayoría de la población reclusa en España
proviene de entornos empobrecidos y marginales. La gente se piensa que las prisiones están llenas de asesinos y violadores, y en realidad están llenas de gente que ha hecho pequeños robos o hurtos, o tiene una acumulación de sanciones por tenencia de droga o por consumo de drogas en la vía pública. Se trata de personas que provienen de clases sociales muy humildes, que han hecho trapicheos vinculados a la marginalidad, y también hay muchas personas de origen extranjero, personas que han vivido la marginalidad y la pobreza por el hecho de estar excluidos de la ciudadanía completa. Las personas que tienen delitos de sangre en la cárcel son poquísimas, son mínimos. Se intenta desplazar a estos colectivos de unos barrios a otros, se los criminaliza delante de la población, se demuestra a los vecinos que aquello está mal hecho y que la policía hace alguna cosa. Una vez más se sustituyen los miedos reales por miedos que no tienen ningún tipo de sentido, como que tenemos unas calles peligrosas, que van a venir unos ocupas y te van a ocupar tu casa, en fin. Y delante de unas calles tan peligrosas, el mensaje que se hace alguna cosa, y ya sean socialistas, PP, convergentes, en fin, todo este tipo de gente, ¿verdad? La medida siempre es la misma: más policía en la calle. Tenemos, con el gobierno más progresista de la historia, una ley mordaza más bestial de la historia también. Más mano dura con estas personas de entornos marginales. Estas fuerzas políticas que compiten por los votos saben muy bien que la población mayoritaria es un caldo de cultivo interesante para este discurso, el populismo, ¿verdad? Hay propensión natural a creerse este discurso, porque necesitamos psicológicamente crear una barrera entre nosotros, las personas normalizadas, y ellos, la gente de situación de marginalidad. Totalmente falso, claro. Todo el mundo piensa que le puede afectar la crisis, pero casi nadie cree que puede acabar en la calle. Se piensa que uno llega a ser un sin techo porque se lo ha buscado, porque es un alcohólico, porque es un vago, maleante. La gente se justifica pensando que se buscaría la vida y que lo ayudaría uno o el otro. Hay un problema de reproducción de la desigualdad, no solo de la pobreza. El sistema neoliberal siempre se intenta legitimar en que hay igualdad de oportunidades. Sí, hay que decírselo a los niños de Callada Real, si tienen la igualdad de oportunidad de estudiar que los niños del barrio de Salamanca, ¿verdad? Puede parecer que la educación pública nos pone a todos en la misma línea de salida, pero no es cierto. La explicación más importante del fracaso escolar es la pobreza infantil. Siempre se habla de los dos fenómenos por separado, pero uno de los grandes problemas educativos de nuestro país es el sistema al que pasa en los hogares. La pobreza infantil puede predecir el fracaso escolar. Un niño o una niña que en este hogar, en el que los padres son trabajadores pobres, que hacen un montón de horas cobrando poco dinero, es un niño que puede acabar fracasando en la escuela. Una criatura que está en una casa con los dos padres en el paro, muy probablemente tendrá problemas en la escuela por la tensión constante para ver cómo consiguen comer o si los echan del piso. Antonio nos lo ha explicado muy claramente antes. Adelante, Óscar. Sí, lo habíamos hablado en pasados programas, cómo la pobreza genera más problemas y no tenemos acceso a muchas cosas, como la gentrificación, la palabra esa tan difícil de pronunciar, hacía como en los colegios no aceptaban a alumnos de la Cañada Real y se los enviaban casi todos a Honduras, cosa que ya han protestado muchas veces los profesores, que también es un colegio mal visto porque es un colegio, como le etiquetan, un colegio del movimiento 15M quizá, porque siempre que habían asambleas en Vallecas se hacían ahí, cosa que era interesante, hacer asambleas ahí en pleno Paseo de García Lorca, ¿no?, para que la gente se fuera acercando a nosotros y compartir más cosas con el pueblo, cosa que también han cortado. Ahora cuando uno hace eventos así, te etiquetan como la persona extraña, el bicho raro. ¿Cómo me voy a ir con ese? Será un recalcitrante, ¿no? Un terrorista, ¿no?, como dicen ahora. Hasta los ecologistas son ecoterroristas. Bueno, os dejamos con un tema de los Macarras que habla de
un día cualquiera, como lo que estamos hablando, una manifestación en un domingo en el Paseo García Lorca de Vallecas. Voy a contar una historia infernal. Solo son 6 días como un mes, en los cuales todo vi, gente extraña conocí. Ahí viene un andando como un zombie va. La puerta de la entrada cerrada siempre está. Si la hayas un poco amarrado te quedarás. Domingo interminable, ¿cuándo coño acabará? Si te amarran, muy mal lo pasarás. Un día entero ahí te quedarás. En la misma cama te tendrás que mear. Llega la comida, una mano te soltará. Ahí viene un andando como un zombie va. La puerta de la entrada cerrada siempre está. Si la hayas un poco amarrado te quedarás. Domingo interminable, ¿cuándo coño acabará? El pasillo es el corredor de la muerte. Al final podrás observar a una gorda en pelotas. Esto se parece más a una película de miedo que un hospital psiquiátrico lleno de esquizofrénicos. Ahí viene un andando como un zombie va. La puerta de la entrada cerrada siempre está. Si la hayas un poco amarrado te quedarás. Domingo interminable, ¿cuándo coño acabará? Ahí viene un andando como un zombie va. La puerta de la entrada cerrada siempre está. Si la hayas un poco amarrado te quedarás. Domingo interminable, ¿cuándo coño acabará? Ahí viene un andando como un zombie va. La puerta de la entrada cerrada siempre está. Si la hayas un poco amarrado te quedarás. Domingo interminable, ¿cuándo coño acabará? Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Muy interesante todo lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Vamos a seguir con el tema de la criminalización del anarquismo. Vamos a seguir con el tema cómo se miente sobre los anarquistas, cómo se difama al movimiento anarquista, cómo desde el Estado y desde los estamentos de poder nos criminalizan, ¿verdad? Nos criminalizan a los anarquistas en España. Y vamos a poner varios ejemplos. La Audiencia Nacional archiva la causa de la Operación Piñata, la cual se había saldado con 15 detenciones y 5 encarcelaciones. Finalmente, las tesis policiales respecto al terrorismo anarquista no han encontrado su acogida en los tribunales. Una vez más, todo quedó en nada. Casi 3 años después de que se produjera la detención de 15 personas en el marco de la Operación Piñata, esto fue en marzo de 2015, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha archivado la causa, tras la petición de sobreseimiento que hicimos las defensas de los investigados y las investigadas, a la cual se ha adherido la propia Fiscalía.
Esto ya lo visteis en todos los medios de comunicación. Los anarquistas, y luego queda en nada, pero eso luego se silencia, el secuestro de la verdad otra vez. De esta manera, la operación Piñata se une a la operación Pandora y a Pandora 2, denominadas como terrorismo anarquista o terrorismo anarco, como lo denominó el secretario de Estado de Seguridad, que han terminado también por sobreseerse, han quedado en nada, siguen vendiendo humo, pero esto no llega a la sociedad, llega el mensaje de la verdad secuestrada. Después de realizarse 33 detenciones en total, con entradas y registros en locales y domicilios particulares, pues desde Palencia hasta Granada, tras más de 3 años de instrucción en la que se han analizado cientos de documentos, horas y horas de intervenciones telefónicas, se han bloqueado cuentas bancarias solidarias y, lo que es peor, después de que algunos de los detenidos haya sufrido meses de cárcel y dispersión por distintos centros penitenciarios del Estado español, finalmente la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que no existen elementos suficientes para poder llevar a juicio a ninguno de los encausados y encausadas. Parece que la contundencia de los informes policiales no ha podido ser acompañada de indicios o pruebas objetivas. O sea, que ha quedado en nada, pero han sufrido en la cárcel, prisión, las personas. 5 de las 12 personas que ingresaron en prisión preventiva durante unos meses lo hicieron como consecuencia de la operación Piñata. El auto de prisión hizo referencia en su día a la producción de sabotajes, a la tenencia de explosivos e incluso a posibles ilícitos penales relacionados con el tráfico de sustancias de estupefacientes o psicotrópicas. Luego ha resultado ser falso todo. A pesar de ello, en la causa en ningún momento se les vinculó con acto violento alguno, más allá de una explosión en el interior de la Basílica del Pilar. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en sentencia ratificada posteriormente por el Supremo, concluyó que dicha acción había sido llevada a cabo por 2 individuos de nacionalidad chilena que habían actuado de manera individual, sin coordinación alguna con las detenidas en las operaciones Pandera, Pandera 2 o Piñata. Es decir, a estas 33 personas se las había detenido por la comisión de un delito de pertenencia a una supuesta organización terrorista, pero que no habría cometido ningún tipo de atentado, sino que se había limitado a distribuir propaganda anarquista y a publicar textos o a editarlos. Esto es la criminalización del anarquismo, amigas y amigos. Evidentemente, hablar de terrorismo sin violencia es una extensión inaceptable del concepto, que vacía de contenido otros tipos penales y no cuantifica en su justo térmico la auténtica entidad de infracciones que se dicen cometidas, ni las tipifica adecuadamente. Por ello, fue un alivio, aunque no una sorpresa, que en junio de 2016 la Audiencia Nacional archivara la causa por la operación Pandora 2 y en mayo de 2017 se hiciera lo propio con las primeras Pandoras. También tenemos el carpetazo judicial a la operación Piñata, que supone el final de la ofensiva más virulenta que ha sufrido el anarquismo ibérico, probablemente desde el caso Escala, que lo trataremos un poco más adelante. Los anarquistas aseguran que se trata de una estrategia deliberada de acoso que evoca nuevamente el bienio de la mano negra y que tiene por finalidad extender el miedo entre los sectores de la distancia más críticos con el sistema institucional. A su juicio, lo verdaderamente grave no es tanto el hostigamiento del que han sido víctimas, como la manera más crítica en que buena parte de la prensa y de la sociedad ha hecho suyo un relato de los hechos situado a años luz de la verdadera realidad del ecosistema libertario. De acuerdo a las versiones que han calado, se ha convertido indiscriminadamente en terrorista cualquier variante de contestación anarquista que aliente la explotación de otros modelos de organización social,
Curiosamente, dicen, todo esto ha sucedido en un momento en el que cobraba pujanza el anarcosindicalismo y ciertos conceptos como el asamblearismo y la horizontalidad. Adelante, Óscar, compañero. Es curioso cómo las ideas que nos proyectan acaban convirtiéndose en creencias. Yo, por ejemplo, uso mucho la palabra ignóstico con ig delante, que mucha gente me corrige, dice, oye, estás escribiendo mal la palabra agnóstico. No, lo estoy escribiendo bien, es que es otra palabra. Cuando sabes algo ya no necesitas creer en ello, es lo que comentábamos en la posverdad, y yo uso esa corriente filosófica para explicar eso. Hay muchas cosas que ya sabemos, los anarquistas, los anarcosindicalistas, que no necesitamos hacernos una idea porque lo estamos viviendo día a día. Queremos decir a muchos afiliados que tienen que venir aquí para todo ese conocimiento que pueden tener oyendo Radio Tirso Libertaria, lo van a poder experimentar al venir. O sea, van a ver las cosas como verdaderamente son, desde dentro. Eso es ser ignóstico en este caso, si lo usamos esa etiqueta para explicar esta razón, ¿no? Aunque la filosofía es más amplia en otros aspectos. Porque estando dentro van a saber cómo funciona realmente CNT-AIT. Siempre hablábamos de crear un anuncio, ya que estamos con la criminalización del anarquismo, pues con el engaño del anarquismo muchas veces, cuando nos meten sindicatos como CNT-CIF, que no tiene nada que ver con CNT-AIT, es una escisión en la que muchos obreros están cayendo y se creen que están en la antigua CNT. Y siempre hablábamos, oye, ¿por qué no hacemos algo? Esa gente necesita nuestra ayuda y se están perdiendo, ¿no? Porque no es el sindicato que estaban buscando, claramente, ¿no? Se han puesto la misma etiqueta. Eso hace el Estado. Nos pone etiquetas todo el tiempo, constantemente. ¿Qué pasa? Que ahora un anarquista pues es el típico que va a una manifestación a reventar coches, a quemar cajeros, a atracar bancos, y todo queda en eso. ¿Dónde está el resto? Vente con nosotros, CNT-AIT. Exactamente, compañero, amigo Óscar. Y ahora vamos a tratar un poco la historia, ¿no? Como por ejemplo, en el 1978, CNT era el sindicato mayoritario, como había despertado en la sociedad un profundo aire de rebeldía, de cuestionarse el sistema y sobre todo de lucha social, ¿verdad? El 15 de enero de 1978, hacia las 13:15 horas, la sala de fiestas Scala, local de moda de la burguesía catalana, ardió en llamas. Un pequeño grupo de jóvenes anarquistas procedentes de una exitosa manifestación contra los pactos de la Moncloa, convocada por la CNT, había lanzado unos cuantos cócteles molotov contra su entrada, eso dijeron. Junto a ellos se encontraba Joaquín Gambín, delincuente común, infiltrado policial e inductor de la acción. O sea que realmente no fueron anarquistas, ¿verdad? Fue un infiltrado. Bueno, el fuego provocó la muerte de 4 trabajadores. La policía comenzó sus pesquisas y a la mañana siguiente realizó 6 detenciones. Con el transcurso de los días se elevarían a 23, todas ellas en el entorno anarquista de Barcelona. Daba comienzo así una ofensiva contra el anarquismo catalán y más concretamente contra la CNT, que duraría varios días y que se resume en el ya famoso titular "Fueron los anarquistas". Bueno, estamos viendo a lo largo de la historia cómo se infiltran en los movimientos sociales, en los movimientos de lucha, se infiltran policías, ¿verdad? O gente delincuentes pagados por el Estado para reventar estos movimientos, hacer acciones que luego son adjudicadas a los anarquistas, cuando nunca ha sido así. De hecho, la CNT denunció los hechos como un montaje policial y el tiempo le dio la razón, aunque los juzgados prefirieron correr un tupido velo. Gambín era un infiltrado policial que hizo lo imposible para lograr que sus acompañantes arrojasen los cócteles molotov.
Los informes de bomberos señalaban que el fuego se produjo en otro lugar de la sala y que su origen estaba relacionado con un material inflamable de origen militar. Para colmo, un testigo clave del caso falleció en extrañas circunstancias días antes del juicio. Bueno, pues esto lo estamos viendo continuamente. Yo voy a contar un tema personal que me ha pasado a mí también hace unos años. Bueno, nosotros cuando organizamos el Rodea el Congreso, ¿verdad?, pues dimos una rueda de prensa en la puerta del Congreso para llamar a la movilización social. Éramos varios activistas. Bueno, pues a mí personalmente tenía al lado mío pues uno de estos infiltrados, ¿verdad?, delincuentes que trabajan pues para el poder. Y bueno, el caso es que me hicieron un montaje, ¿verdad? Publicaron, yo tenía entonces una cuenta en Twitter, y bueno, pues hicieron con Photoshop, hicieron un texto que yo no había escrito, empezaron a moverlo desde diferentes sindicatos policiales y demás. El caso es que me detuvieron y me hicieron una petición de 4 años, 6 meses de prisión y 500.000 euros de multa, ¿verdad?, diciendo que yo llamaba a la lucha, tal, a quemar el Congreso y tal. Todo falso, ¿no? Y de hecho, después cuando tuve el juicio salía suelto, porque efectivamente si uno escribe algo en Twitter deja una huella digital, ¿no? Y eso hay que demostrarlo. Entonces se quedó demostrado que yo no había escrito nada, o sea, que era mentira, que fue un fotomontaje. Pero tuve que pasar 2 años con la tensión de una petición de ese tipo. Se sigue repitiendo la historia, querido compañero Óscar, adelante. Historia triste, historia histórica. Bueno, tenemos que hacer un puente hacia lo musical, ya que hoy tenemos aquí desde el puerto de Santa María al señor Cocha. Buenas tardes, señor Cocha, del puerto de Santa María, Los Macarras. Me recordaba la historia que contaba Mario, también la que contaba Antonio de Valle del Cas, pues a lo que decía Escorbuto en el tema ciudad conflictiva, ¿no? Hablando de una parte concreta de Euskal Herria donde ocurrían todo tipo de cosas, narcotraficantes, cabeza de turco, montajes contra los que luchan, introducción de droga, todo para degradar a una sociedad que estaba en auge, ¿no? Una sociedad que tenía ideas muy avanzadas. Muchas veces nuestras ideas son tan avanzadas que se puede decir que son el futuro. El presente que nosotros vivimos, la gente más primitiva no es capaz de verlo, ¿no? Y entonces nos señalan como los malos. Pero es que estamos viviendo lo que algún día será real, ¿no? Eso tiene muchas cosas y mucho juego que contar. No sabemos si hoy Cocha nos hablará un poco de esto o sobre esta rebelión de almas que hemos comenzado, porque como decía nuestro compañero Geray, el movimiento musical, el movimiento punk está muy degradado con el paso de los años. El síndrome de la ciudad conflictiva ha ido haciendo mella y el movimiento punk se ha ido pudriendo cada vez más, haciéndose muy aburrido para mucha gente, y es algo muy importante porque muchos hemos conocido, por ejemplo, CNT AIT, La Lucha, a través de la música, y ahora también han puesto esa etiqueta a que todo este tipo de música te va a llevar a un mundo oscuro, a un mundo de drogadicción, a un mundo de frustración, cuando la música es un arma, como decía Emma Goldman. Si no se puede bailar, tu revolución no me interesa. Si no se puede escuchar la música, no podemos seguir. La música es algo muy importante en nuestras vidas. Buenas tardes, Cocha, del grupo de Los Macarras. Cuéntanos, ¿por qué os llamáis Los Macarras? ¿Dónde surgió esa forma de llamar al grupo, esa forma de ser? Es que también el puerto de Santa María es una de esas zonas señaladas, una de esas zonas de ciudad, síndrome de ciudad conflictiva. Muy buena, ¿qué hay? Pues mira, el grupo Los Macarras, el nombre, lo que es el nombre lo tenía ya en la mente, digamos, sobre el año 93, 94, por ahí, ¿sabes? Y el grupo empezamos en el 96, en el cual empezamos que no sabíamos tocar ningún tipo de instrumento. Tocábamos en el pinar, que tocaba la batería, las baquetas eran una rama del árbol y lo que hacía ritmo era el bidón de basura del contenedor del contenedor del pinar, ¿sabes?
y nada, y surgió una idea ahí, ¿no? Que surgió ese nombre que salió ahí y se me quedó en la mente y seguimos pensando lo mismo, ¿sabes? Yo creo que los mensajes que lanzamos son muy, muy directos, ¿sabes? El que no lo escuche es que no se entera o algo, ¿sabes qué te digo? No, pero yo creo que son muy, muy directos y estamos en contra de todo y en contra de todas, ¿sabes? Y seguimos pensando lo mismo y seguimos opinando lo mismo. Hayan pasado por este grupo muchos cambios de formación, pero seguimos pensando lo mismo porque todos somos amigos desde hace muchos años, ¿sabes? Entonces da igual quién haya sido el primero y quién haya sido el último, la cuestión es quién está ahora mismo, ¿sabes? Y que sigue pensando lo mismo que antiguamente, ¿sabes? Prácticamente lo mismo, que el mundo es una puta mierda, ¿sabes? No es otra cosa. Qué bueno, las historias de los grupos siempre me sorprenden, señor Cocha, de los Macarras. Te quería preguntar ahora, hablando de historia, como hemos dicho antes, ¿no? Cómo criminalizan al anarquismo, ¿no? Y en este caso, cómo han degradado al movimiento punk, cómo lo han hecho, como decía el grupo Escorbuto, ¿no? Las multitudes son un estorbo, son los que han degenerado, los que no van a ningún lado y son derrotados por su propia culpa. De hecho, el grupo Escorbuto lo que estaba diciendo era lo contrario, o sea, estoy lanzando estas consignas precisamente para romper, coger una taza, tirarla y romperla, pero no romper por romper. O sea, estoy provocando en ti una reacción. O sea, cuando estamos diciendo venga la guerra, sobráis payasos, eso lo está diciendo como si lo dijera un político. Y al mismo tiempo hacen el juego de la metáfora vocal, la simbiosis, todas las leyes gramaticales y de la lengua que ellos eran capaces de mezclar y que, como yo ahora no me acuerdo cómo se dice, una sintaxis, me parece que se dice, que estaban diciendo, pero no tengas esa paz de los cobardes, porque realmente eso no es paz. Entonces, ¿cómo sería el destino si tú no hubieras elegido esos caminos, si no hubieras nacido en el puerto de Santa María, ¿no? Como decían ellos, si no hubiéramos nacido en la margen izquierda? ¿Se podría volver a ese presente? ¿Hay una forma de que ese presente llegue a nosotros? Mucha gente, ¿no? Como yo he dicho, soy gnóstico, no creo en ninguna creencia, ¿no? De que nadie nos va a salvar porque somos nosotros mismos, como decía la física cuántica en Interestelar. Todo eso que tú quieres corregir en tu vida y que se lo estás pidiendo a el otro, ¿no? Y ya puedes poner seres mitológicos o alegorías, no te lo va a dar ningún otro. Eres tú mismo que te fundes con ese presente y llegas tú a lo que quieres. ¿Quién va a construir la anarquía? Lo utópico, ¿no? Ese mundo que nosotros lo estamos viviendo ahora, pues los que están allí en ese mundo que ya es presente en su presente y nos están mandando las ideas desde el pasado y de lo que proyectamos más adelante, ¿no? Y nosotros seremos los que quedaremos en la historia. Mira, ellos lo vivían sin estar todavía ese mundo edificado, pero lo vivían en su interior. ¿Qué opinas tú de eso, Cocha? ¿Cómo lo vives? ¿Qué hubiera sido de ti si no hubieras nacido en la margen izquierda, hubieras nacido en la margen derecha, si no estuvieras en esta vida y se pudiera repetirla? Qué curiosa pregunta. ¿Qué opinas, señor Cocha, del grupo Los Macarras del puerto de Santa María? Esta pregunta me ha gustado bastante, ¿sabes? Porque es una pregunta que todo el mundo se pregunta, ¿sabes? Y si volviera yo a vivir, o si volviera yo a la vida, ¿qué haría? ¿Volvería a hacer lo mismo? ¿Sería diferente? O, ¿sabes? Que va, para nada, hermano. ¿Sabes? Esto me lo explicaron a mí una vez, en vez de como tú me estás preguntando, me lo explicaron con dos puertas, ¿sabes? Que el destino, la vida, siempre te dan dos puertas, coge o abre una o abre otra, ¿sabes? Y si vuelves a vivir, tienes la opción de volver a coger la misma puerta que habías cogido antes o coger la puerta que no habías cogido. Hay mucha gente que no seguía por su intuición, ¿sabes? Y decide de coger la puerta que no había abierto antes, ¿sabes? Para ver a ver qué es lo que había en esa que no había abierto antes, ¿sabes? Te digo, no. Pero nosotros los Macarras, que va, para nada, hermano.
volvemos a abrir siempre la misma puerta y siempre por el mismo camino, ¿sabes? A contracorriente, y ese es nuestro destino, ¿sabes qué te digo? No, que nos depara el futuro, eso nadie lo sabe. A ver, te digo, no te lo puedo decir ni yo. A ver, eso no sabemos qué es lo que puede deparar el futuro, pero sabemos que el presente, ya sabemos que el pasado fue todo un fracaso, vemos el presente que es una puta mierda, ¿sabes? Pues ya es que la pregunta del qué futuro, pues eso yo creo que sobra, ¿sabes qué te digo? No, a ver si nos da tiempo, tío, a poder grabar el disco que queremos grabar nuevo, ¿sabes? En estudio de grabación, no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿sabes qué te digo? No, y como no lo sabemos, pues hemos cogido las canciones que tenemos y las hemos puesto por internet, ¿sabes? Para que la gente se vayan enterando un poco y vayan espabilando, tío, que vayan mirando alrededor suya, ¿sabes qué te digo? No, que esto no puede seguir así, ¿sabes? Hay dos puertas, hermano, es siempre la misma, coño, y si no se abre, partir la patada si hace falta, cojones. Bueno, señor Cocha, yo tengo un grupo, no sé si le conoces, que se llama Más Allá del Cementerio. Lo que quiere decir es qué hay más allá, ¿no? ¿Qué traen esas dimensiones? ¿Qué ideas nos intuyen? ¿Qué quieres decir tú con eso de más que punk en tu grupo? Que siempre me ha llamado la atención esa frase que tienes en una de tus chapas, por cierto, que solo quedaban 33 o por ahí chapas de las tuyas. ¿Qué tal? ¿Qué queremos decir con eso de más que punk? No es así. Es ¿qué queremos decir con eso de mucho más que punk? No más que punk, sino mucho más, ¿sabes? ¿Qué significa eso? Pues mira, lo explicamos rápido y veloz. Somos de un pueblo de Cádiz, ¿sabes? El puerto de Santa María. Como bien sabe la gente, aquí estamos rodeados de gitanos, flamencos y demás historias, ¿sabes? Aquí lo que menos oscila es la música punk, ¿sabes? Entonces nosotros estamos criados todos que podemos escuchar cualquier tipo de música por nuestras orejas, ¿sabes? Yo siempre lo digo, cuando me quieren tachar de una etiqueta, de un estilo, de algo, no, a mí no me pongáis pegatina, no, yo soy el Cocha y punto y aparte, ¿sabes qué te digo? No, los demás serán lo que quieran, ¿sabes? Si me preguntas referente a música, es por eso, por lo que viene el eslogan ese de mucho más que punk, ¿sabes? Porque todos los componentes que han pasado por los Macarras les gustan grupos, no nos gustan mencionar grupos, ¿sabes? Pero te puedo comentar, cada uno le gusta un grupo más que otro, ¿sabes? Pero sí que te puedo comentar para dar un ejemplo al que nos esté escuchando. Siempre digo lo mismo, que nos gusta desde el Camarón, ¿sabes? Hasta Metallica. Entonces eso se refleja en la música, siempre que tengamos en cuenta la base dinámica de los Macarras, ¿sabes? Y si no te gusta, me la agarras. Ya eso no hace falta que te lo diga, tú lo sabes. Que entonces siempre tiene que estar ese estilo nuestro toque, ¿sabes? Pero siempre hay partes y partes, hay trocitos, cachitos, que si tú te pones a pararlo escuchado detenidamente, tiene muchos cambios, muchas historias, y hay algunos cambios que si tú los escuchas pueden sonar hasta un poquito heavy o algo, no son tan punk, ¿sabes? Entonces por eso decimos que somos mucho más que punk, ¿sabes? No somos punk solo, somos mucho más que punk. Seguimos con señor Cocha de los Macarras en Radio Tirso Libertaria. Volviendo al tema que me ocupa, ya que yo cuando formé Más Allá del Cementerio quería abrir esa puerta, ¿no? Esa brecha entre las realidades, ¿no? De las utopías que son otros presentes, y que eso va unido mucho a Más Allá del Cementerio. Lo tenéis que ver en Qué Futuro, seguir la próxima semana Qué Futuro, que me van a entrevistar y ya veréis cómo va a gustar el ignosticismo, que yo lo aplico a la anarquía. El caso es que aquí se respeta todo, cualquier ideología, todos sois bienvenidos, y mucha gente a lo mejor que tiene en esos sentimientos, incluso el otro día el teléfono de la esperanza, gente que tenía sentimientos así de sus propias creencias y tal,
como creían siempre en las mitologías, pues ahora hay mucha gente que tiene ese sentimiento, que da lo mismo, que aquí queremos tu mano amiga, tu mano obrera. Y por ejemplo, mi grupo está abriendo eso, ¿no? Y nos ha costado mucho, pero está abriendo ese sentimiento que me parece importante, importantísimo, a través de la música también. Y como yo lo he explicado en esta radio y ha sido aceptado, y joder, qué de filosofía metéis, ¿no? Más típico Platón, Mario más Aristóteles, por poner un ejemplo, ¿no? Pero hay de todo, hay de todo. ¿Qué has abierto tú? Porque tenéis el colectivo Unidos Somos Más, que colabora con la pobreza, exactamente como hemos hablado aquí, la gente que está en exclusión, que acaba en cárceles, y les estáis ayudando a través de la música a crecer, les estáis mandando envíos. Me gustaría a mí también me meteré un día en Unidos Somos Más, me gustaría colaborar con eso, señor Cocha de los Macarras, y que tú a lo mejor algún día colaboras también con Más allá del cementerio. ¿Qué habéis abierto aparte de Unidos Somos Más? ¿Has colaborado también en algún evento de apoyo a cárceles seguramente, porque haces eventos de todos? ¿Qué ha abierto los Macarras aparte de esto como grupo? O cuéntanos un poco. A lo mejor eres humilde y piensas que no has abierto nada. Cuéntanos. Bueno, pues los Macarras, digamos, musicalmente, pues no habían abierto tampoco muchas cosas, ¿sabes? Porque ya aquí prácticamente todo estaba creado, ¿sabes? Porque todo viene de variantes de rock and roll, digamos, y eso, ¿sabes? Nosotros lo que hicimos fue coger grupos de antiguos, ¿sabes? De los años de Catapum Sin Pum, y mezclamos uno con otro que no tenían nada que ver uno ni otro, ni su padre ni su madre, y los mezclamos un todo en uno, como un 6 en 1, ¿sabes? Aumentándole un poquito la velocidad digamos, de lo que sugieren los tiempos, ¿sabes? Para acelerar los tiempos en que vivimos, ¿sabes? Para no sufrir tanto. En cuanto a físicamente, lo que abrimos son los ojos a la gente. ¿Sabes qué te digo? No abrimos otra cosa. Lo que abrimos son los ojos a la gente, ¿sabes? Y si hace falta abrírselo a base de golpetazo, se lo abrimos a base de golpetazo, ¿sabes qué te digo? O de ladrillazo, ¿sabes? Como dicen por ahí, ¿sabes? Si hace falta que te lancen un ladrillo para abrir los ojos, pues te lo tiro, ¿sabes? Pues soy el primero que te lo tiro, te lo digo así de claro. En la tierra, como dice, pues ¿qué es lo que vamos a abrir en la tierra? Pues vamos a abrir un pedazo de grieta que os vaya a caer todos dentro del tirón, ¿sabes? Pero todo, no va a quedar aquí ni Dios. Aquí quería resaltar también una cosa que, pues aparte de lo que he comentado, como bien pregunta, también como a nivel personal, ¿sabes? Pues claro, yo veía en mi vida dos caminos, ¿sabes? Yo siempre he visto en mi vida dos caminos, no he visto más, he visto dos puertas, no he visto más. Y siempre cogería la misma puerta, como te comentaba antes, que he cogido, ¿sabes? Siempre volvería a saltar la valla del metro del País Vasco, si se va a ir el metro sin pagar, y miles de cosas que hemos hecho, ¿sabes qué te digo? No, las volveríamos a hacer todas, ¿sabes? Sin ningún problema. Lo que sí que tenía siempre yo personalmente en la mente era esas dos puertas, que una era o lanzarme a la calle y ponerme a pedir para sobrevivir, digamos, ¿no? Porque no te vas a la calle, no tienes trabajo, no tienes nada, tienes que comer también, ¿no? Tendrás que buscarte las papas, ¿no? Haciendo malabares o pidiendo, yo qué sé, tío, vete tú a saber, ¿sabes? Esa era una de mis opciones, pero claro, si me iba a la calle no solo iba a ir a pedir para comer, sino también tenía claro de todo lo que tenía en mente que no me gustaba nada este mundo, para nada más que los árboles y los animales, ¿sabes qué te digo, no? Lo demás que ha edificado el ser humano, la detestable raza humana, ¿sabes? No me gusta nada. Entonces siempre esa idea la he tenido en mente, ya sea para una puerta o para otra, ¿sabes? Siempre ha estado esa idea en mente. Me hubiera lanzado a la calle a buscarme la vida pidiendo y demás, no solo hubiera estado pidiendo, hubiera estado partiéndolo todo, lo que encontrara por el camino, ¿sabes? Eso lo sabe todo el mundo, no hace falta ni que lo diga, ¿sabes? Eso lo sabe, vamos, hasta mi madre, a ver te digo, ¿no? Y la otra puerta, que es por la que me paré, ¿sabes? Cuando creé el grupo Los Macarras en el año 96, que tenía yo 16 años, ¿sabes?
era porque ya estuve a punto era la segunda vez que casi me voy de mi casa, y que iba a coger la otra puerta, la que te estaba comentando, y decidí de coger la puerta de abrir los ojos a la gente mediante la música y diciendo lo que tú piensas, ¿sabes qué te digo? No, porque el otro camino, lamentablemente todo el mundo sabemos a dónde nos lleva, ¿sabes qué te digo? No, el otro camino nos lleva o bien o a la muerte, causa por drogas, depresiones o cualquier tipo de problema, ¿sabes? Por estar en la calle, o preso, ¿sabes? No queda otra, ¿sabes, hermano? Las cosas son así, son matemáticas, ¿sabes qué te digo, no? Y sin embargo, con la música, yo qué sé, tío, te puedes morir, te pueden meter preso, pueden hacer contigo lo que quieran, hermano. Pero la música sigue ahí, ¿sabes? Sigue ahí, persevera y se conserva para siempre, ¿sabes? Dicen mucho por ahí que vale uno más muerto que vivo, ¿no? ¿Sabes? Te digo, no. Pues nosotros no queremos valer ni un duro, ni vivo ni muerto. ¿Sabes? Te digo, no. Y cogí la opción de, en vez de lanzarme a la calle, de crear un grupo, pero de crear un grupo para lanzarme a la calle, Los Macarras. El señor Cocha del grupo Los Macarras del puerto de Santa María, ahí lo decía con su última frase, para lanzarme a la calle, Los Macarras. Pues sí, y por eso que hablábamos de la pobreza de los grupos en Cuba, que no tenían ni para comprar sus propias cuerdas, el grupo Los Macarras formó Unidos Somos Más, que es de lo que le estábamos preguntando, y él nos ha contestado un poco con la historia de su vida, y en realidad es por lo que él hizo eso, ¿no? Fue la tesitura de por qué es el camino de un grupo, ¿no? Todo tiene su simbiosis, ¿no? Todo lo que hacemos en la vida, aunque parezca que no, como decía Mario en el anterior programa, tiene un porqué. Esa línea ascendente y descendente que nos lleva hacia ese punto luminoso, cuando estamos arriba subiendo, porque estamos en un buen momento, vemos ese punto como más cercano, ¿no? Ese punto en el cielo, pero cuando bajamos, porque tenemos un gran bajón, esa línea sigue en línea recta, el presente no se detiene y pensamos que ese punto está más lejano, pero no, ese punto está ahí y cada vez estamos más cerca. Ha sido un placer estar con nuestro compañero militante Antonio, de nuevo estar con Mario, que también ha apoyado mucho a mi grupo, es mi amiguete, ya nos hemos hecho amiguetes, y bueno, algún día podemos ir al Jaya Rock, os invitamos también a un garito de Vallecas, que hemos hablado de Vallecas, y a tomarnos una cerveza vallecana, de artesanía vallecana, ¿por qué no? Todo esto es no capitalismo, ¿eh? Bueno, Mario, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Qué te ha parecido el conjunto del programa? Bueno, agradecer a Antonio, agradecer a Cocha, al señor Cocha, y desde luego esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre criminalizar el anarquismo. Os emplazamos a la siguiente semana. Desde luego va a ser el siguiente programa especial, porque vamos a entrevistar a un periodista muy famoso que ha trabajado en las grandes cadenas de televisión, las radios, y os va a impresionar su testimonio. Os recordamos nuestros canales para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria, WhatsApp 692-720150 y el email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Somos Óscar y Mario Cortés, y esto es Vive y Lucha, CNT, como dice Lili. Hasta la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud, amigas!